En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir. En mi corazón siempre está y yo no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti y la dueña de mi alma será. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Híjole, con esta bonita rola de estos tiempos más modernos, vamos a empezar esto que es Historias Goliardas, capítulo número 5, puesto que tuvimos algunas fallas de edición en algunos otros capítulos y la verdad estábamos un poco enfermos, un poco malitos de la gripa, pero ya estamos de vuelta con este capítulo número 5 de estas que son Historias Goliardas, de dónde venimos y a dónde vamos. Y vamos a empezar donde estamos. En el año de 1962, por ahí así más o menos, en una universidad de Guanajuato, un grupo de jóvenes entusiastas decidieron armar un grupo musical tomando como ejemplo un disco de allá de España que traía la música de una universidad española. No me acuerdo de cuál, pero me parece que fue de allá de Salamanca, una universidad, una tuna universitaria interpretando unos temas musicales. Y fue ahí cuando nació aquí en México, más o menos, porque ya había otros grupos anteriores y ya también ya se habían presentado algunas estudiantinas aquí en México, pero fue ahí cuando realmente nació esta cultura musical que hoy interpretamos dentro de las parroquias, dentro de las universidades, dentro de algunas comunidades también como grupos estudiantiles. Fue a raíz de esta Universidad de Guanajuato que se llamó la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, cuando emulando a estas tunas españolas, tomaron la imagen y tomaron la música representativa. Ya lo dijo el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Sí, chavito, así fue como agarraron y nacieron las estudiantinas aquí en México, chavito, en todas las vecindades, chavito. Pues sí, no fue en todas las vecindades, pero fue en las parroquias, en todas las parroquias que aquí en México como en España, en todos lados no hay un kilómetro que avance sin que haya una parroquia, una iglesia católica, una parroquia católica. Disculpen usted si no sé muy bien cómo se nombran, pero fue a raíz de eso que de 1960 y tantos hacia la fecha, eh, naciera aquí en México y retomara mucho nombre y mucha representación en las ondas de las estudiantinas, también las rondallas, también los coros ya con música, porque antes sí ya se tomaba, ya se tocaban temas en las parroquias con instrumentos musicales diferentes a lo que es la liturgia ortodoxa, los cantos gregorianos acompañados con notas. Retomaremos esa historia después, pero ya se tocaban aquí, ya se acompañaba la misa con varios instrumentos. Ya lo dijo Bernal Díaz del Castillo en su libro la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que un natural de allá de Granada y otro natural por allá de Salamanca, me parece, que sabían tallar una vihuela con gran entusiasmo y que acompañaban a Cortés y a todos los soldados con, con estos instrumentos y con música de allá de Granada, que la interpretaba también diciendo que había sido clérigo en algún tiempo. Entonces,
Sí, por ahí se dice que los goliardos desaparecieron por ahí del siglo XIV, pero ¿en verdad desaparecieron los goliardos? ¿O fue un sincretismo, como tanto sincretismo que realizó la Iglesia Católica aquí en la Nueva España, con todos los santos, con todas las deidades, o con todo el sincretismo que empezó a realizar desde el siglo VI? Retomemos. En el siglo VI, después del concilio de Nicea, que fue en 1300 y tantos, nacieron los monasterios, el monasterio de benedictino, y dentro de ese monasterio nacieron varios tipos de monjes, ya lo habíamos nombrado, entre ellos los girovagos, pero ¿qué nació ahí? Aparte de la diferencia de monjes, ¿qué fue lo que nació ahí? Nació una nueva cultura con este sincretismo, porque dentro de la península ibérica, a raíz de la conquista de los musulmanes después del siglo VII, me parece, con esto que fue al Andaluz, con la libertad de culto que ellos tenían, con la libertad que le daban chance, porque lo que querían era hacer comercio. Bueno, ok, eso ya lo habíamos nombrado, pero dentro de la institución eclesiástica católica nació algo muy importante, que fueron los cantos gregorianos. ¿Por qué los cantos gregorianos? Porque dentro de los cantos gregorianos, este papa lo que quiso fue unificar a toda la Iglesia Católica, como lo había hecho Constantino con el Concilio de Nicea, y juntando a todos los altos mandos de la Iglesia. Ay, se me olvidan los altos mandos, que son los obispos, y así para abajo. Sí, los juntó, pero también el Papa Gregorio pensó en esto, en los cantos gregorianos, unificar a toda la iglesia a una sola voz, y fue cuando se empezaron a escribir los únicos cantos, pero nada más escribieron, porque no había ahí cómo escribir la música, excepto los monjes, que sabían nada más cómo se interpretaba. Fueron ellos, con la Schola Cantorum, los que invadieron toda la península ibérica y todo el reino, todo el imperio católico, porque recordemos que a raíz de la desaparición del imperio romano, de la caída del imperio romano de Occidente, nació esta nueva cultura, que fue, ya me acordé, que fue el feudalismo. El feudalismo y la edad oscura, que fue cuando empezó a nacer ahí. ¿Pero por qué? El feudalismo fue una imposición de reyes por todo el reino católico, tanto en Inglaterra como en Francia. Todavía no se llamaba así Inglaterra, todavía no se llamaba Francia, pero empezaron ahí estos reinos visigodos y los reinos francos, y allá en Inglaterra me parece que fueron, se me olvidan los de allá de Inglaterra, Normandía, en todos Europa se empezó a adoptar el feudalismo como una forma de gobierno. Y esta fue impuesta al mismo tiempo con el catolicismo, como el Papa como cabeza allí en Roma, como cabeza de toda la Iglesia Católica y Apostólica. Desde allá, desde Roma, el Papa mandaba y ponía reyes, y así su mismo los reyes elegían al Papa, o sea, se hacían concilios en todos lados, se hacían contubernios. ¿Por qué? Porque así como los reyes obtenían el vasallaje, obtenían el diezmo de parte de sus vasallos, teniendo a condes y teniendo a todos, recaudando para ellos, porque eran ellos los reyes, los dueños de las tierras, pero también ponían a la iglesia eh, como arrendataria. O sea, la iglesia fue tomando más tierras y más tierras, y fue ella la que fue recaudando tanto para la iglesia, para Roma, como para los reyes y para los condes, y todo fueron los que recaudando a los vasallos, trigo, especia, dinero, todo,
todo lo que podían absorber de ahí. Precisamente por eso fue que se necesitaba algo para unir a la Iglesia Católica, para dar predicación a todos los lugares del Imperio Católico. ¿Cómo fue que lo lograron? Con estos Schola Cantorum, estos monjes diferentes que su aspecto era la tonsura, así como yo, pero sin la corona, porque asemejaban que era la corona de Cristo, pero así se distinguían y los fueron llamando escolares por todo el reino, por todo el Imperio Católico. Fueron llamados escolares, pero estos tenían que andar por todo el reino. ¿Pero a raíz de qué? A raíz de que se tenían que aprender. Sí tenían el dominio de la escritura porque había algunos que se quedaban y eran escribientes y copiaban todo de Grecia, copiaban todo bueno, de Egipto no, porque no sabían el idioma hasta el descubrimiento de la piedra Rosetta ahí con la invasión de Napoleón, pero antes copiaban todo lo que se podía copiar en libros, lo copiaban los monasterios, en este caso la orden benedictina, porque los franciscanos y todos aparecieron después, por ahí del siglo XIII, en el año 1200, pero fue todos estos siglos, a partir del siglo VI, conforme los Schola Cantorum se fueron distribuyendo a todo el imperio católico, pero primero tenían que pasar por algo, porque desde muy jóvenes tenían que empezar y tener un aprendizaje por ahí de más o menos 10 años, 10 años cantando y aprendiéndose estos cantos católicos a una sola voz, porque se sabían las letras, se sabían cómo iban, sí, pero cómo daban los tonos a la música. Todavía no había el conocimiento de los tonos, y si un monje le hacía aleluya, aleluya, era un canto monofónico. Entonces, todos los monjes, todos los escolares, llamados así escolares hasta esas fechas, se tenían que aprender exactamente cómo se tenía que cantar la misa, porque todas las misas antes eran cantadas, ahora ya las hablan y se contesta y todo, pero antes todo, absolutamente todo, era cantado en latín. Toda la misa era cantada en latín y se tenía que cantar en latín a lo largo de todo el reino, de todo el Imperio Católico. Entonces, estos Schola Cantorum, también por ahí estaban los castrati, también, bueno, eso fue avanzando mucho después, pero estaban todos los Schola Cantorum, así mismo llamados escolares, que tenían que permanecer por 10 años aprendiéndose estos cantos hasta que se los supieran de memoria, y de ahí los mandaban a otra iglesia y a otra iglesia, porque lo que hizo el Imperio Católico fue poner más monasterios y más iglesias, y mientras más monasterios ponía y más iglesias ponía, más tierras tenía, porque hay que recordar que hoy a estas fechas ya tenemos la tecnología y la tecnología nos ha abierto los ojos para conocer muchísimas cosas, pero en aquel tiempo no existía esta tecnología y la única fe que se tenía, la única sabiduría que se tenía era por parte de la iglesia, era la que decía, la que mandaba, qué era verdad, qué era hecho por Dios, que todo había nacido por el poder de Dios, por el dedo de Dios, todo, absolutamente todo era ordenado y todo lo que pasaba en el mundo era porque Dios así lo quería, porque Dios así lo ordenaba. Y eso lo tenía que creer la gente, no es que lo tuviera que creer, era lo único que tenía para creer y le tenía tanta devoción. Asimismo, los monjes tenían toda la devoción, los escolares tenían toda la devoción para lo que se dictaba en la Biblia, para lo que se dictaba en el Nuevo Testamento, pero, así como se creía, así había personas, gentes dentro de la iglesia, algunos llamados clérigos, que a los clérigos se les llamaba a los estudiantes. Vaya, vamos a avanzar un poquito en el tiempo, pero estos escolares llamados por toda la población tenían el derecho de el libre paso por toda la comunidad, inclusive en el reino de Andaluz. Podían caminar para allá y porque los musulmanes respetaban
los monasterios y respetaban las iglesias porque ellos también creían, absolutamente también tenían fe en esta religión, nada más que para ellos Jesús era solo un profeta más y Mahoma era su Jesús de ellos, era su máximo representante de la iglesia. Por lo mismo, por esa misma fe que tenían, respetaban los monasterios y respetaban las iglesias. Al contrario, las embellecían con todo este comercio y con toda esta gama de cultura que tenían ellos, vista de cultura en cuestión de instrumentos, en cuestión de música, en cuestión de arquitectura, en cuestión de vestimenta, en cuestión de todo. Así es que la iglesia solo tenía, el imperio católico solo tenía una visión del catolicismo, que era muy oscura, por eso es que se le llamó la Edad Oscura, puesto que ellos mismos tenían que avanzar y tenían que ir a varios pueblos, a varias iglesias, a dar los sermones cantados, a enseñar los sermones cantados. No nada más eran los 10 años que se pasaban aquí, eran los 2 o 3 años que se tardaban en llegar a las comunidades más lejanas, al norte de la península ibérica, a Francia, a Inglaterra, a Jerusalén, a todos los lados donde tenían que llegar estos Schola Cantorum. Se les conocía y precisamente por eso, por la vestimenta que tenían que portar, que era la tonsura y era el hábito parecido al de los monjes, que no era el mismo, era un hábito de clérigo, de colegial. Entonces, eran ellos los que tenían la libertad de paso, pero también no podían ser condenados por otra autoridad que no fuera la iglesia. Así es que tenían esa libertad y dentro de esa libertad, algunos por supuesto seguían las reglas de la iglesia, pero algunos por supuesto siempre fueron condenados por la iglesia en varios concilios. No se les llamaba goleados hasta entonces, pero se les llamaba los sopistas. Se les llamaba a estos muchachos que les gustaba mendigar un poco, puesto que si los mandaban a cierta parroquia lejana que podían llegar en un año, pues ellos se tardaban 3. ¿Y cómo hacían esto? Pues cantando a coro los salmos que ellos conocían, a lo mejor metiéndole un poquito de otras cosas. Todavía no se distinguían de los goleardos, pero recordando que en aquel tiempo la máxima autoridad en todo el mundo conocido era un sacerdote, era la máxima autoridad, inclusive aquí, en 1520 y tantos, cuando llegó Cortés, una vez entrado a ganada la Nueva España, ganada la Gran Tenochtitlan, llegó un monje franciscano que recordemos que ella, su ideología era la austeridad completa, era una orden mendigante, era un mendigo, por decirlo así, un dedicado ay, ¿cómo se le llama esto? A no tener nada. Entonces llegaron y caminaron descalzos desde la entrada a Veracruz hasta llegar a la Nueva España, a, a la conquistada Tenochtitlan, y cuando los indígenas, eh, los altos reyes indígenas vieron a Cortés arrodillarse ante un hábito roído y un descalzo, pues los tomaron como una gran autoridad, porque uno de los grandes poderes mandados por el rey de España, en aquel lado me parece que era Felipe ya, mandado por los reyes de España, y que se arrodillara ante un franciscano descalzo y con el manto ruido, significaba que era un gran poder, y fue con eso, con ese gran poder, con ese esa imagen de autoridad con que fueron conquistando a los indios. Lo retomaremos después. Pero en aquellos tiempos, sí, todos los clérigos tonsurados, todo aquel que tenía una tonsura, así como yo, todo aquel que tenía una tonsura era el que daba la imagen de autoridad. Entonces a ellos, muchos campesinos les pedían que los casaran, les pedían que bendijeran sus campos, les pedían y a raíz de eso les daban un dinero, les daban comida, les daban muchísimas cosas a todos estos clérigos que sí, se tardaban mucho en llegar porque decían, pues, los escolares, estos monjes empezaron a vivir así.
y la iglesia los empezó a condenar. Por eso es que los empezó y les empezó a decir no lo hagan, no lo hagan, pero pues a estos les valía muy poco. Después no recapacitaban, sino decían, chin, me pueden condenar, me pueden hacer esto, y regresaban otra vez a sus parroquias, pero así se la pasaron durante mucho, mucho tiempo. Estamos hablando desde el siglo VI, más o menos por ahí hasta el siglo XII, pero ¿qué pasó en el siglo IX? En el siglo IX aparecieron las notas musicales ya escritas y fue cuando se empezó a requerir menos de estos schola cantorum y se empezaron a fraguar por ahí los principios de las primeras de los primeros estudios generales, donde se empezaban a enseñar ya otras cosas. ¿Pero por qué? Porque ya el feudalismo empezaba a agarrar mucha más forma y mucha más poderío dentro de lo que era el Imperio Católico y también dentro de las primeras identidades de los reinos, el reino de Inglaterra, el reino de Francia, el reino de España, por decirlo así, aunque todavía estos todavía no eran nombrados así como reinos, todavía eran pueblos peleándose entre sí para ver qué dinastía se quedaba en este caso los carolingios, los de aquel lado los francos, se me olvida los visigodos, se me olvida de este lado de Inglaterra también cómo se llamaban, pero todavía no se conformaban los reinos como tal. Fue por ahí al empezar las universidades después del año 1200 cuando empezaron a formarse los reinos como tales, pero retomaremos esa historia después. Ahorita vamos con que todos estos escolares andaban por todos lados, pero esa era una visión dentro del Imperio Católico. Pero ¿qué pasaba por fuera? ¿Qué pasaba por fuera de esa ideología católica en todos los pueblos? Bueno, pues en todos los pueblos, dentro de esto que fue los reinos, el feudalismo, dentro de todos esos reinos, la visión de la vida era diferente que un monasterio y que unos católicos. La visión era diferente en cuestión de la música, en cuestión de los instrumentos, en cuestión del pensar, en cuestión del comportarse dentro de los pueblos, porque el comportamiento de los campesinos era una cosa diferente a los religiosos, diferente a los monasterios, diferente a los clérigos y a los escolares. Era diferente, ¿por qué? Porque ellos solo les predicaban y ellos vivían la vida en el campo y tenían que recaudar. En los reyes solo estudiaban la teología, estamos hablando de tiempo más adelantado, solo estudiaban la teología hasta cierto punto y después iban a los estudios generales, pero dentro de los reinos ya había trovadores, ya se veía y se cantaba diferente, aunque no se tenía visión de la escritura, pero no cantaban lo mismo que los Schola Cantorum, que en los monasterios, que en las iglesias, no. Vivían una vida divertida, ¿por qué? Porque tenían raíces de Grecia, tenían raíces de Egipto, tenían raíces de Italia, tenían raíces de mesopotámicas, tenían raíces arábigas. Era una mezcolanza por fuera de la iglesia, era una mezcolanza de tradiciones, de cultos, de idiomas, de música, de todo lo compartían, todo era por ahí a raíz de las peregrinaciones, porque todos hacían sus peregrinaciones a la ruta de Compostela, a Jerusalén, a Roma, a San Pedro, a la Basílica de San Pedro. Todos peregrinaban eran peregrinaciones, no lo puedo nombrar. Eran peregrinaciones por todos lados, pero a raíz del feudalismo, muchos reyes viajaban a otros reinos, a Francia, a Inglaterra, se peleaban con Inglaterra, se peleaban así. Todo esto se unificó después de la Guerra de 100 años, que fue un parteaguas para que nacieran en verdad todos los reinos ya como los conocemos
hasta ahorita, el reino de Inglaterra, el reino de Francia y el reino de España. Fue a raíz de la Guerra de los 100 años lo que permitió que se dividieran estos reinos, pero también que se dividiera la iglesia, porque la iglesia se dividió entre Inglaterra, entre Francia, entre España, entre Alemania, entre Rusia. Llegaremos ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver las celebraciones paganas fuera de la iglesia que la iglesia trató de prohibir? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los carnavales que se llevaban a cabo dentro de todos estos pueblos fuera del dominio de la iglesia? ¿Qué tiene que ver las lenguas romances que se empezaron a fraguar? ¿Qué tiene que ver la aparición de las partituras musicales, estas líneas que un monje italiano descubrió y puso para poder eliminar a los Schola Cantorum? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que nacieran los castratis? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar en estos reinos para que nacieran ya? Para que se decidieran poner las universidades para unificar el reino a raíz de la conquista. ¿Por qué aparecieron los caballeros templarios y las diferentes órdenes de caballeros en toda la península ibérica? ¿Por qué tuvo que ser este centro? ¿Por qué tuvo que ser España el centro de todo este mosaico cultural? Descúbralo en el siguiente episodio de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? No sé si ya casi llegamos, pero descúbralo en el siguiente episodio de Historias Goliardas. Viva la gente del pueblo. No, no va en ese tono. Ay, no sé. Ya se me olvidó. Nos vemos para la siguiente. Beber, beber, beber es un gran placer. ¿Por qué siempre termino con esa? Algo se me antoja. Nos vemos en el quinto episodio de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos?